Nada, gracias a todos los asistentes, los que estáis presencialmente y también los que estáis online. Llevamos meses pensando a ver cómo preparar una buena conferencia de clausura sobre las temáticas en torno a la inteligencia artificial, porque hemos visto que la inteligencia artificial no para de evolucionar. La inteligencia artificial nos está sorprendiendo cada año. El título de la conferencia le hemos puesto IA Agéntica en Europa, gobernanza, riesgos y buenas prácticas. Sobre todo miraremos de llevaros algunas ideas desde distintas perspectivas, porque los ponentes que ahora os presentaré son de primer nivel y también con perfiles muy complementarios, cómo llevar a cabo, cómo bajar iniciativas de inteligencia artificial y cuáles son las luces y las sombras, ¿no?, de toda la inteligencia artificial. Yo tengo una sensación que quería compartir con vosotros. En 2022, cuando apareció, ¿no?, este modelo de ChatGPT, en finales de 2022, tuve una sensación de que parecía que la IA era nueva. Y era una falsa sensación, porque en realidad la IA llevábamos tiempo teniéndola de forma más o menos silenciosa. Es decir, Google Maps o los mapas, ¿no?, incorporaban alguna tecnología de IA, también teníamos Siri, y a lo mejor no estaba tipificado como tal, ¿no? En 2026 ha llegado de forma bastante con fuerza, ¿no?, las cuestiones relacionadas con la IA agéntica. Y voy a deciros que ahora mismo tengo la sensación como que la IA lleva más tiempo en nuestra sociedad de lo que realmente lleva. Es decir, hemos cambiado la forma de hacer, la forma de trabajar en nuestra vida personal, pero también profesional, ¿no? Nos ha llevado muchos cambios, un cambio de paradigma que requiere una digestión profunda, ¿no?, y que tenemos que hacer nosotros en nuestros distintos entornos. Para mí, quería comentaros que en la IA hay bastantes puntos importantes, pero hay en particular un game changer que quería compartir con vosotros, ¿no? Y en particular fue en 2024, finales de 2024, cuando un ingeniero estaba entrenando un modelo de IA y se dio cuenta de que la IA lo engañó para evitar que la pagara. Fue algo que, lejos de ser una anécdota, es algo que nos llevaba el punto de pensar que la IA ya no únicamente interactuaba con nosotros a modo de facilitarnos respuestas, sino que era capaz de pensar por sí misma, tomar decisiones, incluso decisiones que no iban necesariamente de la mano de unas instrucciones de un humano, sino algo que probablemente beneficiaba a la otra IA, a la propia IA, ¿no? En torno a estas temáticas y el conjunto de temas, ¿no?, que os llevaremos, quería presentaros a los dos ponentes que tenemos hoy aquí. A mi derecha tenemos a Alex González, que es Global IT Director and Digital Innovation en SLED. Y más a la derecha tenemos a Francisco Pérez Bes, que es el director adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos. Para situaros un poquito, y me gustaría dar unas pinceladas, ¿no?, de este momento en el que nos encontramos ahora y hablar un poquito de antecedentes. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuál es vuestra impresión? Alex, si quieres empezamos por ti. Bueno, en mi caso, buenas tardes a todos y gracias por tomaros el tiempo también de venir. En mi caso, la inteligencia artificial, como bien dices, no empezó en el 2022 con ChatGPT. Sí que a partir de ahí te puedo decir que tengo más ganas y que realmente se ha complicado mucho mi vida, pero llevamos muchísimos años, de alguna manera, intentando sacarle valor a la IA, en empresas como Nestlé, 15-20 años haciéndolo. Sí es verdad que a partir de noviembre de 2022 tenemos la emergencia de la parte generativa que democratiza la IA para todo el mundo. Y más concretamente ahora la parte agéntica, que supongo que hablaremos después y que puede aún crear más disrupciones en el mundo de la empresa. Entonces, yo diría que muchas de las problemáticas que vemos ahora no son nuevas para la gente que llevamos mucho tiempo haciéndolo. La escala es otra y sí que hay una serie de riesgos nuevos que tenemos que contemplar, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que son tiempos bastante interesantes para estar en este mundillo. Y con muchas ganas de afrontar las oportunidades y mitigar todos los riesgos que conlleva también. Y sobre este momento, ¿no?, en el que estamos, Paco llegó a la agencia también en un momento de pleno auge de la inteligencia artificial. ¿Cómo habéis afrontado esto desde la autoridad de control? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y enhorabuena por el máster, que es importante que forméis a la gente, a los futuros profesionales en estas materias. Pues lo vemos con preocupación y a la vez también un poco con ilusión, ¿no? El ver cómo el mundo está cambiando, cómo esta tecnología
no solo permite a los demás hacer mejor su trabajo, sino también a la propia administración, al propio sector público, para lograr esos niveles de eficacia, ¿no?, que siempre se nos exige, no solo por la ley, sino también por la propia operativa. Pero desde nuestra atalaya de reguladores sí que hemos notado un cambio de tendencia con respecto al comportamiento de las empresas y de la ciudadanía ante una tecnología que es verdad que ya lleva mucho tiempo ya entre nosotros, y de hecho el legislador ya lo tuvo en cuenta, ¿no? Bueno, el artículo 22 del RGPD de hecho ya prevé, ¿no?, las decisiones automatizadas sin supervisión humana. De cierta manera ya sabíamos que había algo parecido a esto, pero que ahora mismo desde la aparición de ChatGPT, pues bueno, las circunstancias han cambiado bastante en el sentido de que las empresas están empezando a utilizar esta tecnología, no están teniendo muchas de ellas en cuenta la licitud de estas tecnologías y los riesgos, como apuntaba también Alex, que incorpora, ¿no?, una tecnología que te permite hacer muchísimas cosas, y eso en cierta manera pues, nos está trasladando una preocupación y un deber pues, también de trasladar ciertos mensajes de cautela, de prudencia, de cumplimiento normativo, de reflexión regulatoria dentro de los marcos de riesgos de las propias compañías y también del sector público. Y bueno, en esta línea llevamos 15 meses en esta nueva presidencia, es verdad. De hecho, nuestra propia bandera en el plan estratégico reconocemos que posiblemente, si se nos recuerda por algo, en estos 5 años de mandato sea por la inteligencia artificial, como pudimos afrontarlo. Y lo que estamos viendo es eso, pues empezar a vislumbrar pues, que desde el punto de vista regulatorio vamos a tener problemas, vamos a tener que ayudar a las empresas a que eleven su nivel de cumplimiento, y a nivel organizativo, pues también no quedarnos atrás en esa transformación digital que se nos exige, se nos requiere y que estamos convencidos de que necesitamos, y también incorporar inteligencia artificial para poder gestionar los grandes volúmenes de reclamaciones que tenemos, que este año pasado hemos superado el récord. Estamos en 30.000 y este año vamos a por las 40.000, es decir, con el mismo equipo tenemos que incorporar IA, tenemos que hacer seguimiento de los agentes de IA. Hemos publicado un documento recientemente sobre los agentes, hemos publicado un modelo de política pública para que el sector público pueda implementar también la IA con garantías. Es decir, estamos trabajando también en esa línea, siguiendo la evolución del desarrollo de la inteligencia artificial, con todo lo que nos queda por ver. Sí. Yo veo que el apetito de las empresas en general es apostar por la IA en general, ¿no? Sí que es verdad que todavía hay algunas empresas pues, que adoptan posicionamientos más conservadores, más de, oye, yo de momento prefiero estar en segunda línea y ir viendo cómo va el partido, y en función de esto, pues quizá entro, ¿no? Y entro, pues ya vamos a ver en qué punto, ¿no? Tengo una sensación de que la labor de digestión de las empresas no es sencilla, es decir, vemos que la tecnología llega y el proceso de integración a veces no es tan sencillo, requiere pues, cautelas y adoptar formas para adaptarlo a aquella tecnología que a lo mejor es deseada y querida, ¿no?, a la propia empresa. Y hemos visto que incluso en informes, ¿no?, del MIT, pues que no siempre las tecnologías que se adoptaban acababan teniendo éxito en la propia empresa y acababan siendo fructíferas en la propia empresa, ¿no?, sino que hemos visto recogidas de cuerda, hemos visto que a veces se ha querido correr demasiado. La pregunta quizá que os lanzo es, ¿cómo veis la adopción de esta tecnología en la propia organización? ¿Qué tipo de situaciones consideráis que la inteligencia artificial debe, ¿no?, entrar y capilarizarse en la organización? Pues yo, sí. Cuando miramos una empresa como Nestlé, que para que os hagáis una idea, 186 países, 380 fábricas, 240.000 empleados. Cuando hablamos de adopción de IA, tenemos que, por un lado, ver la IA de precisión para resolver casos muy concretos. Y aquí ya es Machine Learning clásico, que digo clásico como si fueran los griegos o algo, pero sigue aportando muchísimo valor hoy en día. Quiero decir, más del 85% del valor del portfolio digital de una empresa como Nestlé viene soportado aún por ese Machine Learning clásico. Luego tenemos más recientemente lo que es la IA generativa, y allí la prioridad es la productividad del empleado. O sea, cómo aumentamos a los empleados de Nestlé para que puedan hacer mejor su trabajo. Y para que os hagáis una idea también de cifras, me gusta ponerlo en concreto porque si no queda muy abstracto, pero nosotros tenemos más de 100.000 personas que están cada mes utilizando Microsoft Copilot como la puerta de entrada a la IA, con toda una serie de asistentes, tanto generalistas como más especializados.
Ahora vamos a intentar trabajar más la intensidad de uso y la sofisticación de los casos de uso. Y esto, imaginaos que para hacerlo a esta escala pues hay que capacitar a muchísima gente. Y luego, lo último que está viniendo y sobre lo cual ya estamos trabajando es la parte de reimaginar los procesos de Nestlé. Reimaginarlos, no digo solo automatizar, porque automatizar es una parte, pero lo que no queremos es automatizar un proceso ineficiente. Lo que queremos es reimaginar el proceso entero. Con lo cual, la IA, cuando hablamos de adopción, tenemos que ver que, por un lado, tenemos cosas que ya llevan 20 años funcionando. Optimizar el proceso de limpieza de una máquina que hace café con todas sus válvulas, cómo minimizamos el tiempo que está parada esa máquina. Pues esto no es nuevo, esto lo llevamos haciendo ya durante un tiempo. Entonces, adopción de eso, mucha y durante años. La parte más generativa, ya os he dicho, ampliando a nuevas capacidades que aumentan al empleado. Y luego, por último, reimaginación de procesos, mucho más en un estado verde, hay que montar todo lo que son las capacidades, pero la idea es reimaginar los procesos. Y eso, yo creo que veremos adopción de eso en los siguientes meses, /años seguro. Sí. Y en cuanto a la identificación, ¿no?, de cómo incorporar la IA, yo me acuerdo, Paco, que Lorenzo en el Congreso Nacional de Privacidad, Internacional de Privacidad de hace un mes, mencionó bueno, que efectivamente se está utilizando la IA en la propia agencia y de hecho lo comunicasteis públicamente. Incluso señaló un caso de uso que llamó la atención a muchos profesionales, que fue el agente de IA, digamos, apoyando a las labores del DPO. ¿Cómo ves el acompañamiento de la IA, ¿no?, en vuestros procesos? ¿Y cómo ves, ¿no?, cómo bajar estas herramientas de IA en organizaciones públicas como la vuestra? Bueno, es un proceso. Nosotros somos muy jóvenes, ¿no?, pero llegó un día a Internet y tuvimos que empezar a utilizar una herramienta que abría una ventana al mundo, y había gente que lo utilizó bien y que se le formó, y había gente que la utilizaba mal, y en su lugar de trabajo pues Internet fue un problema y no fue una herramienta, ¿no? Y la IA está pasando un poco lo mismo, es decir, está entrando muy rápido, estamos dando armas de cierta manera a nuestros empleados, por no hablar ya de las personas, y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo, Alex. Es decir, ese proceso de adecuación, de implementación de una tecnología tan potente como es la inteligencia artificial requiere, en primer lugar, una concienciación de las altas capas para saber que esto no es un juguete, mucha sensibilización de los empleados para saber que es una herramienta de trabajo y que tiene que utilizarla de conformidad con la normativa interna de las compañías. Y eso también, pues, fíjate, en un monstruo de 250.000 empleados, pues el trabajo que tienes que hacer ya no solo de capacitación tecnológica, sino sobre todo de que no cometan errores en la utilización de esa herramienta, donde es perfectamente lo más sencillo es cometer un error, ¿no? Voy a subir un fichero con datos personales, voy a subir información clasificada, a ver qué esto está ocurriendo. Entonces hay que hacer un proceso, tú hablabas de digestión, tenemos que tomar el Almax, ¿no?, antes para poder utilizar bien la herramienta, y eso va a requerir un tiempo de adecuación a esta inteligencia artificial en todas las modalidades. Y nosotros tampoco somos una excepción, también tenemos una serie de empleados que no han sido formados en su proceso de obtención de funcionariado, no han sido formados en inteligencia artificial, y también tenemos que explicarles, oye, pues, las bondades y los riesgos que tiene esta tecnología para que no cometan aquellos errores de los cuales después nos tengamos que arrepentir o incluso asumir responsabilidades en el caso del sector privado, ¿no? También es un elemento que hay que tener muy en cuenta. Entonces, dentro de lo que tiene que ver la privacidad, efectivamente lo que estamos trabajando ahora, y está el sector de la privacidad trabajando en ello, es en la identificación de esos casos de uso donde la inteligencia artificial nos puede ayudar a ser mejores profesionales, incluso a cumplir mejor con la regulación. Y los delegados de protección de datos son un ejemplo claro, donde van a tener que estudiar muy bien las capacidades que tiene la inteligencia artificial para poder hacer mejor las labores de asesoramiento que tienen encomendadas el delegado de protección de datos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es, posiblemente, si se consigue hacer un buen uso de la inteligencia artificial, tener mejores profesionales donde hagan su trabajo de manera más rápida, de manera más eficaz y de manera más segura. Si no les enseñamos a hacer bien su trabajo, lo que tendremos serán delegados de protección de datos que cometan errores, que compartan información indebidamente y que al final eso vaya en su contra, ¿no? Entonces, por eso también desde la agencia estamos intentando aprender, ¿no?, nosotros mismos el funcionamiento de la IA, los casos de uso que podemos ir aplicando, para también después lanzar una serie de mensajes donde, oye, recomendamos que se haga esto de esta manera, oye, tenemos unos criterios con respecto a este tema, porque creo que estamos ahora mismo por eso le llaman disruptiva, ¿no?, porque está cambiando las reglas del juego
Y también está cambiando la normativa de privacidad, no a nivel teórico escrito, a nivel de aplicación práctica de esa normativa. Entonces tenemos que ser, o queremos ser, dar ejemplo y también experimentar nosotros para poder saber de qué estamos hablando y hablar de manera legitimada, porque realmente hemos comprobado que eso funciona de esta manera. O sea que también estamos un poco en esa vorágine como está todo. Sí, y lo comentabas muy bien, ¿no? Que ahora mismo nos toca probar para también aprender, porque parte del aprendizaje es el prueba-error y en ciertos casos el ver exactamente dónde encaja esta herramienta en nuestra organización o en nuestra entidad, ¿no? Yo lo que veo es que, claro, nosotros pensamos en la incorporación de perfiles humanos en la compañía de una forma pues, escalonada, que muchas veces pues, cumplen unos procesos de onboarding determinados, se los capacita de una manera para que puedan llegar pues, con una serie de conocimientos y porque sepan exactamente dónde están las líneas rojas de una organización y qué cosas a lo mejor deben hacer y qué cosas no pueden hacer en ningún momento, ¿no? Lo que veo es que muchas veces en las organizaciones se adoptan tecnologías como la IA genética donde vemos que difícilmente han pasado procesos de onboarding severos o exhaustivos como los que pasaría un empleado con altos privilegios como el que podría tener una IA genética, ¿no? ¿Cómo se integra o cómo se despliega una IA genética en una compañía como la vuestra? ¿Qué controles o qué formas de limitar o minimizar el riesgo creéis que son adecuadas y deberían considerarse para desplegarlo correctamente? Bueno, cabe destacar que cuando hablamos de IA genética hablamos de un término muy amplio que va desde los asistentes a, de alguna manera, los asistentes como puerta, algo que llamamos agente que empieza a tomar acción pero que sigue dependiendo mucho del humano, y luego en el futuro que empieza a operar de manera más autónoma. Quiero decir, hablamos de agentes, pero en realidad podemos ver luego dentro que hay diferentes casuísticas. Si cogemos, digamos, lo que yo entiendo como un agente de IA con autonomía, algo a lo cual le das un objetivo y es la propia IA la que va a coger, romperlo en pasos y empezar a ejecutar, si definimos como esto la IA agéntica, hay una serie de prácticas que se están llevando a cabo en empresas como Nestlé. La creación de software no es nueva, con lo cual ya hay una serie de prácticas se llama Software Development Lifecycle, SDLC, para aquellos que estén interesados. Lo que ya se ha hecho es evolucionar esas prácticas al mundo agéntico, o sea, Agent Development Lifecycle. Ese tipo de prácticas, en este caso es un marco que ha creado IBM y que se está imponiendo, y lo que hace este marco es que te ayuda a gestionar la naturaleza no determinista de los agentes respecto al software más tradicional. Con lo cual, lo que empresas como Nestlé están haciendo es entender bien cómo funcionan estos marcos, qué significa ahora tener que crear agentes, qué aspectos hemos de tener en cuenta, cosas como el humano en el loop, pues para asegurar que según qué tipo de decisiones, primero quieres poder ver esas decisiones, o sea, qué ha llevado a la gente a determinar que algo hace falta. Quieres poder poner a un humano en el loop donde tenga que aprobar cierto tipo de transacciones, más que nada para que no empiece a operar. Tienes que crear las barandillas para que la gente se mueva dentro de ciertos parámetros. Entonces, todas estas prácticas, cómo diseñar un agente, están estipuladas en este tipo de marcos. Son marcos muy nuevos, se están creando ahora. Quiero decir, lo que estamos haciendo empresas como nosotros es intentar testear esos marcos. Digo marcos porque no solo es este. Por ejemplo, tenemos Agent Ops, que sería la práctica de sostener un agente en producción, en un entorno productivo. Ahí hay cosas como, pues, por ejemplo, la observabilidad. Lo que quieres ver es de un agente en tiempo real qué está haciendo, a qué herramientas ha llamado, para hacer qué. Entonces, todo esto son capacidades que estamos probando para asegurar que tenemos el mayor control posible sobre algo que es, por naturaleza, no determinista. Y eso significa que por naturaleza no es riesgo cero. Nunca lo va a ser. Entonces, un poco es el dilema que tienen muchas empresas de hasta qué punto voy y sigo delegando cosas sobre algo sobre lo cual no tengo el control total. ¿Cuál es el punto ideal, ¿no? Sí. Y este punto que señalas yo creo que es el que busca toda organización, de decir, no quiero pasarme de frenada, no quiero que al final delegar demasiado y que luego esto
signifique pues, un riesgo que yo vea que no es proporcionado, que sea demasiado elevado, que se me dispare demasiado. Paco, desde la agencia, ¿qué tipo de riesgos veis que están corriendo, que pueden correr algunas empresas que adopten este tipo de sistemas o guías agénticas de organizaciones? Bueno, ahí se nos mezclan dos normativas muy importantes. Una es la del Reglamento General de Protección de Datos, en tanto en cuanto las inteligencias artificiales manejan mucha información personal y por tanto les aplique la norma, tendremos que supervisar y controlar la correcta aplicación del RGPD. Y añado una cosa que es muy importante, sobre todo la responsabilidad proactiva, que es la capacidad de las entidades de demostrar que están haciendo las cosas como deben hacerlas. Pero si no se hacen, pero luego es verdad, de documentarlo, políticas, tener criterios, evidencias. Eso lleva mucho trabajo y por eso las entidades grandes, sobre todo, se están reforzando mucho en las áreas de cumplimiento precisamente para poder dar respuesta a esta necesidad en el caso de que llegue. Y eso también repercutirá ellos a nivel de responsabilidad social, de gobierno corporativo, es decir, todo lo que hay de positivo en este lado, porque tampoco quiero enfocarnos solo en la parte negativa de las sanciones, que las hay, las seguirá habiendo, pero yo creo que hay un trabajo de fondo mucho más rico, ¿no? El tema de los incumplimientos, que se quiere hacer de las cosas y hacerlas con seguridad en el mercado, ¿no? Y luego está la normativa de inteligencia artificial. Lógicamente también tenemos nosotros una serie de responsabilidades y de competencias. Está todavía por ver cómo España acaba de desarrollar el reglamento de inteligencia artificial y designar a las autoridades de vigilancia de mercado. Pero bueno, si el Parlamento puede trabajar y conseguimos tener esa normativa. Pero bueno, en cualquier caso, lo que estamos viendo es que tenemos que supervisar el cumplimiento de ambas normas para que las entidades, o sea, nosotros no nos metemos en la tecnología ni en su desarrollo. O sea, el RGPD tiene que ser un elemento de fomento de la innovación. Esa línea no puede ser una dificultad para las empresas que quieren innovar y que quieren desarrollar productos, sino que todo lo contrario. O sea, el RGPD es una solución para que se puedan utilizar los datos personales de una manera innovadora, de una manera responsable, ¿no? Para encontrar ese equilibrio. Pero yendo un poco a tu pregunta, en lo que estamos centrados ahora es sobre todo en recordar el marco normativo general, donde las empresas que usen IA, que apliquen la IA o que implementen la IA, ellos, sus proveedores, que es un tema también que luego podemos tratar, pues respeten la privacidad del diseño, tengan medidas de seguridad adecuadas y proporcionadas, tengan esa responsabilidad proactiva, cuenten con delegados de protección de datos que les puedan asesorar, es decir, el marco normativo general, pero adaptarlo a una nueva situación donde la tecnología es distinta y a partir de aquí la manera de trabajar con ella es diferente, pero en cambio la normativa, la regulación lo que persigue es que precisamente sigamos cumpliendo con esos pilares fundamentales, pero que tenemos que ir adaptando a esa nueva realidad. Y eso es un reto, no es fácil. Y veo muy bien que desde la agencia al final pues, penséis, ¿no?, en que el RGPD no puede ser un obstáculo al final para la innovación y tampoco otros marcos normativos, ¿no? Y yo lo que veo es que efectivamente la inteligencia artificial como tal pues es adoptar en cierto modo un riesgo que tenemos que ir sabiendo mitigar y también convivir en cierto modo con algunos riesgos que nos lleva y que muchas veces pues, se pueden minimizar muy bien con al final con los mecanismos que tenemos hoy en día. Antes, Alex, has apuntado el Human in the Loop y a mí pues es un término que yo creo que lleva muchos años o varios años en nuestra sociedad, pero que a lo mejor debemos replantear algunas cosas. Es decir, yo creo que integrar un humano para que al final pueda mitigar o minimizar un riesgo puede ser una medida, pero no siempre es eficaz. De hecho, leí que algunos estudios apuntaban a que pues, si se introducía humanos en algunos procesos donde normalmente salían bien y había pocos errores, el ratio de atención o el span de atención bajaba muchísimo. Tú le dabas a un humano 500 documentos y, oye, si pasaban 300 documentos que no había ningún error, a partir del 400, ojo, que ya no la atención no era la misma y la posibilidad de que realmente se le pasara algo era mayor. Y además resulta que cuanto más y mejor funciona la tecnología, más sesgo de autoridad y de que se están haciendo las cosas bien da, ¿no? Da esta falsa percepción de que las cosas están funcionando bien prácticamente solas, ¿no? Entonces, ante esta reflexión, ¿no?, y quizá el nuevo ecosistema en el que se encuentran los humanos supervisores de este tipo de herramientas y otras, ¿cómo ves que debería articularse un mecanismo correcto o eficaz de un human in the loop en algunos procesos para intentar que este human in the loop actúe correctamente?
Mira, usando tu misma analogía del onboarding de personas, cuando una persona entra nueva en una empresa, sobre todo si es bastante junior, digamos, tiene un human in the loop, que es su jefe in the loop, ¿no? En realidad lo que estamos hablando es de una nueva tecnología que no conocemos bien y, por tanto, al principio es lógico que de alguna manera tengamos más supervisión sobre lo que está pasando. En la medida en la que uno va viendo cómo opera un agente, ve que las veces que se sale, digamos, de las barandillas, ¿no? Ya puede ir determinando en qué medida pues, va cambiando los umbrales para que algo pase a ser aprobación por parte del humano. Y es la típica relación que igualmente ocurriría pues, con un empleado nuevo que entra en una empresa. Al principio estarás más encima para asegurar que las cosas van como deberían, y a medida que vas ganando confianza en que ves cómo está operando, pues lógicamente te vas desentendiendo, ¿no? O sea, es por utilizar tu misma analogía, pero con el mundo agéntico no es muy diferente. La diferencia es que podemos medir todo mucho mejor, pero no deja de ser que a medida en la que empiece y vaya operando dentro de esos márgenes, tiene más sentido ir removiendo más barreras de human in the loop, precisamente para proteger la carga cognitiva de los empleados. Lo que no queremos es de repente tener agentes que hacen miles de transacciones y que cada transacción la tenga que estar aprobando un humano. Porque entonces no estamos precisamente yendo a un mundo mejor, estamos yendo a un mundo muchísimo peor. Ahora, ¿cómo vamos ganando esa confianza? Es en base a experimentar y ver que funcione. Lógicamente, nosotros no experimentaríamos con recetas de comida o no del nuevo producto. Estamos experimentando en áreas donde sabemos que podemos permitirnos el equivocarnos más. Y eso es parte un poco del juego, ¿no? Siguiendo un poquito la estela del human in the loop, al final la normativa ya introduce este concepto, ¿no? Pero quizá el pensamiento es, el regulador debería hacer algo más, es decir, deberíamos desgranar un poco y intentar, ¿no?, apuntalar este concepto para lograr que esta supervisión humana traduzca en un resultado eficaz, ¿no?, y nos lleve a un beneficio y una buena medida reductora. ¿O crees que a lo mejor el concepto ya es suficiente y al final toca a cada organización adaptarlo y acomodarlo de forma autónoma? Bueno, yo creo que el modelo regulatorio que tenemos ahora es este segundo, es decir, que ellos enfocan la normativa en una aproximación al riesgo, es decir, evitar aquellos riesgos o intentar delimitar cuáles son aquellos riesgos que necesitan ser gestionados, pero que en el fondo es en términos de protección de datos, cada responsable de tratamiento, es decir, cada empresa la que tiene que decidir cómo va a hacer eso. Ni el legislador lo sabe, ni el regulador lo sabemos. Cada empresa es la que conoce su negocio y nadie mejor que ellos para poder diseñar un proceso donde se cumpla ese principio que en la normativa está enfocado como un derecho del ciudadano. Es decir, es un derecho a que las decisiones automatizadas no le perjudiquen, y si le perjudican que tenga un recurso para poder levantar la mano y decir, no estoy de acuerdo con la decisión que usted ha tomado, que la supervise un humano porque la máquina se puede haber equivocado, ¿no? Pero ese principio general que es común para todos, cada empresa es distinta, cada empresa es un sector diferente, cada empresa es un tamaño distinto, cada empresa utilizará una tecnología distinta y, lógicamente, para poder dar cumplimiento a ese principio, a ese derecho del ciudadano, pues tendrán ellos que desarrollar sus propias metodologías, sus propios sistemas para poder hacerlo. Y si lo hacen bien, todo irá bien, y si lo hacen mal, pues si alguien denuncia, pues habrá que ir a supervisar si eso está bien hecho o no. Ese es un poco el modelo que hay ahora mismo, no solo en este punto, sino toda la normativa de protección de datos, toda la normativa de inteligencia artificial, y posiblemente toda la normativa digital que vaya a venir va a seguir el mismo modelo. Yo voy a marcar unas líneas rojas, pero a partir de aquí, entre una y otra, las empresas se van a poder mover con libertad. Yo creo que esa es una parte muy interesante. Es asumir mucho riesgo por parte de las compañías, pero en cierta manera las compañías saben con quién se pueden asesorar, con quién pueden contar y tienen recursos también para acercarse al regulador y decir, oye, estoy haciendo esto de esta manera, ¿os parece? De cierta manera aquí estamos todos alineados, ¿no? El objetivo es el mismo, que se cumpla con la normativa, la empresa quiere cumplir con la normativa y nosotros queremos que se cumpla con la normativa y se eleve ese nivel de cumplimiento en la medida en que podamos. Entonces ahí siempre nos entenderemos. Pero ahora mismo la regulación está más pensada en que cada uno se responsabilice, que es la responsabilidad proactiva, de cómo hacer aquello que dice el legislador.
Claro. Y además permite no encorsetar a las compañías y que puedan al final alcanzar sus caminos siguiendo unas líneas maestras, ¿no? Nos acercamos a la recta final de esta sesión y tenía pues, también una preguntita final para los dos, ¿no? Y es un poco pensando, poniendo la mirada hacia el futuro. Estamos en un momento, y hemos apuntado, ¿no?, a varios cambios, varios hitos en torno a esta inteligencia artificial. Recientemente hemos tenido un aspecto, un evento importante, y es que una tecnología, la más puntera, creo, a fecha de hoy, que es Mythos Fail 5, pues de un día para otro, yo creo que fue como una sensación de espejismo, porque algunos lo pudimos probar como 2 o 3 días y no sabía si lo había soñado o no. Y el tema es que, claro, se puede utilizar en Estados Unidos, pero en los demás países no. Y vemos aquí un problema geopolítico nuevo, donde vemos que la tecnología se está reservando o se está limitando a algunos países con respecto a otros. Además vemos, como también cuestión reciente y también al hilo de la llegada del Papa aquí a Barcelona, que también el propio Papa introdujo mensajes en torno a la inteligencia artificial. Vemos que muchas cosas están cambiando y vemos que además el impacto, lejos de ser un impacto regional o local, es a escala mundial. Hemos visto, además, sentados miembros responsables de las principales inteligencias artificiales junto a los demás del G7, así recientemente, ¿no? Y son cosas que antes no habíamos visto, quizá, ¿no? Y las estamos viendo ahora. Ante este contexto y viendo estos cambios que se han producido, ¿no?, y la situación actual que vivimos, ¿cómo veis? Ya sé que es igual un poco complicado todo lo que pasa de un año vista, ¿no? Pero ¿cómo, digamos, se plantea la situación y desde vuestra posición dentro de unos 3 años, más o menos, Alex? A ver, cuando hablamos de este tipo de modelos prohibidos y demás, quiero matizar. El motivo por el cual es importante hacer esto es porque se puede llegar a hacer mucho daño. Hablamos de temas militares, hablamos de temas de ciberseguridad y demás. Cuando hablamos del ámbito de una empresa como Nestlé, el 99% de nuestros casos de uso, con los modelos que ya hay, no el último, sino el penúltimo, podemos atacar todas estas cosas. Con lo cual, cuando hablamos de futuro, en mi caso, lo que nos intentamos es focalizar en cuáles son los modelos de negocio nuevos que vienen por culpa de o gracias a la IA. Por ejemplo, nosotros estamos en varios foros para el tema de comercio agéntico. No sé si habéis escuchado el tema, pero en la medida en la que cada vez dependemos más de un ChatGPT o de un Google Gemini y le delegamos autoridad incluso para en algún momento dado incluso hacernos las compras y hacer de todo, ¿qué significa esto para una empresa como Nestlé? ¿Cómo hacemos que Nestlé atraiga a los consumidores no a través de tener a George Clooney anunciando en Nespresso, sino a través de hacer que la información de la empresa sea legible por parte de una horda de agentes que luego tendrán que coger y esperemos priorizar nuestros productos ante otros en una conversación? O sea, cuando hablamos de a 3 años vista, mi preocupación es esa, es cómo aseguramos que Nestlé sigue siendo relevante en un contexto donde la gente delega cada vez más en agentes. Eso sería puertas afuera. Y luego, lógicamente, puertas adentro, cómo hacemos, cómo creamos el contexto de empresa sobre el cual podamos sacarle el máximo partido a los agentes. Quiero decir, estos modelos que todos sabemos han sido entrenados con información pública. Si queremos que los agentes funcionen muy bien para una empresa como Nestlé, lo que tenemos que hacer es darles un montón de contexto interno. Eso hay que crearlo. Eso no es simplemente subir 4 documentos. Nosotros operamos a una escala donde tenemos miles, cientos de miles de procesos. Tenemos que ver cómo estructuramos bien todo el contenido para poder habilitar temas agénticos. Con lo cual, más delegación, a medida que ganamos confianza, más delegación en la ejecución de cosas, el empleado siendo más un orquestador y luego desde el punto de vista del consumidor cambia completamente el paradigma de cómo se hacen las compras. Siguiendo con esta bola de cristal de pues, dónde nos vemos, ¿no?, dónde está la mirada, en España y en la Unión Europea estamos siguiendo pues, la línea adecuada, y ¿cómo crees que todo esto nos va a afectar y cuál va a ser nuestra posición en un futuro? Bueno, es complicado verlo porque está cambiando todo tan rápido. Es verdad que cualquier predicción va a fallar. Yo creo que está contando Alex, además escribí recientemente sobre el tema de publicidad algorítmica, es decir, estas compras
va a cambiar el comercio electrónico es súper interesante, porque es verdad que la delegación humana va a ser una tendencia y eso supone un reto para que los algoritmos hablen entre sí, negocien entre sí. De hecho, salía una noticia esta semana que ya se había celebrado el primer contrato entre algoritmos, no sé si es verdad o no, pero bueno, que es verdad que acabaremos en eso seguro, con lo cual a nivel consumidor yo creo que tenemos por delante un gran reto, sobre todo, no solo por la operativa y por la usabilidad, sino los nuevos riesgos que eso supone para nuestros derechos desde el punto de vista de consumidor, pues una compra que se ha celebrado y que al final no queríamos, el derecho de devolución del producto, los fraudes de ciberseguridad que se van a producir muchos. Es decir, estaremos muy expuestos como ciudadanos. Y cuando hablamos de colectivos vulnerables de NIA, yo pienso en mí, porque digo, es que todos nosotros vamos a ser vulnerables en esta revolución, ya no solo los menores, los mayores y las personas discapacitadas, sino que cualquiera de nosotros vamos a sufrir en muchos aspectos, ¿no? Y luego elevándonos mucho, como has hecho tú antes, a nivel ya geopolítico, claro, esto es un poco el reflejo de que estamos hablando prácticamente de armas. O sea, la inteligencia artificial o las tecnologías cuánticas mañana cuando vengan, se está restringiendo mucho su uso porque precisamente el potencial es un arma. Y lógicamente los estados lo que no quieren es que sus enemigos utilicen su propia tecnología para destruir su sistema financiero, para paralizar su industria. Y eso es una realidad que tampoco podemos olvidar. Es decir, la rápida evolución de la tecnología supone o trae consigo una serie de riesgos, entre los cuales están los riesgos de la seguridad nacional. Y de hecho, si yo que estudié eso hace un tiempo, la regulación de tecnologías cuánticas, ahora mismo la regulación que existe en España, que menciona tecnologías cuánticas, está todo centrada en esa, es decir, las prohibiciones a la exportación, la restricción de inversiones extranjeras, porque nadie quiere que un tercero, todos estamos pensando en países similares, compren mi empresa puntera en materia cuántica o de ella, y a partir de aquí pues cojan todo ese know-how y lo utilicen luego incluso en nuestra contra. Esa es una realidad que existe y que también nosotros pues, somos en cierta manera la primera línea de defensa, ¿no? A la hora de utilizar bien y con responsabilidad este tipo de tecnologías, que luego pues, no deja de ser, ya no solo por cumplimiento regulatorio y por la disuasión que tenga la normativa penal o la normativa administrativa, sino porque en el fondo son tecnologías y recursos que tenemos que utilizar bien, porque de lo contrario se puede volver en nuestra cuenta. Es un tema muy interesante. Totalmente. Pues bien, hemos llegado al final ya de la sesión. Vamos a dar lugar a un par de preguntas muy breves.